Hay que tener agallas. Y sí que hay que tenerlas para poder lograr aquello que quieres, aquello que buscas, aquello por lo cual te despiertas cada mañana y anhelas tener en tu vida, aquellas cosas que tal vez careces, ¿no? El punto con esta circunstancia de las agallas es que mi padre lo definió en una frase y es: todos quieren saber, pero pocos pagar el sacrificio de aprender. Los judíos tienen un concepto muy bacano acerca de por qué el Eterno nos colocó en la tierra, y es para luchar. Constantemente tenemos que luchar por vencer a nuestra naturaleza pecaminosa, constantemente tenemos que luchar por aquellas cosas que queremos, constantemente tenemos que luchar con circunstancias que nos tientan o situaciones que nos quieren desviar del plano, del propósito que Dios primeramente trazó para nuestras vidas, pero que también queremos nosotros realizar y ver en nuestras familias. Por eso hay que tener agallas. Hay que tener esa fuerza que nace desde tu interior para poder materializar con tus manos aquellas cosas que te hacen temblar en las noches, pero que te levantan por la mañana con una fuerza interior por conseguirlas. Entonces, si tú quieres alcanzar unos ingresos mayores, piensa, crea, con creatividad construye y trabaja diariamente por lograr aquello que expecta tu corazón. Porque hay que tener agallas cuando te digan que no. Porque hay que tener agallas cuando te cierren la puerta en la cara. Porque hay que tener agallas cuando quieras llamar y dices: oye, ¿estás interesado en mi servicio? Y te digan: no, sabes, no hablamos tu idioma. Hay que tener agallas para ser fiel y resistirte a la tentación. Hay que tener agallas para ser un buen padre, porque estamos en este mundo luchando por ser mejores cada día. Y cuando entonces el mal venga a querer opacar la luz que hay en tu vida, tú te paras firmemente, porque hay que tener agallas. Y es esa lucha y es ese brillo en tu interior que resurge con cada respuesta, con cada accionar, porque tú estás enfocado en aquello que quieres lograr, porque nada te lo impide, porque nada te estorba, porque simplemente eres como un río que fluye y no se queda estancado con las rocas, sino que cuando hay una roca simplemente la rodea y sigue avanzando, porque hay un propósito: poder terminar en aquello en lo cual el Eterno dijo que podía terminar. Porque hay que tener agallas, esas agallas que yo quiero ver en tu vida. Esas agallas que yo quiero ver en tu corazón día tras día, dándolo todo, lo mejor, con excelencia, sirviendo, corriendo a la segunda milla, porque sí se puede, y yo sé que lo puedes hacer, porque lo he visto en mi vida. Cuando he tenido agallas, lo he conseguido. Cuando lo he visto en mi esposa, cuánto la admiro, porque hay que tener agallas. Y entonces tú, ¿quieres algo? ¿Le estás dando todo lo necesario para obtenerlo? Y si no es así, porque puede ser la respuesta a la cual tú puedas decirme y tener el día de hoy, yo quiero decirte lo siguiente: inténtalo, deja todo en la cancha, rasga las vestiduras si es necesario, pero que te vean allí, peleando y dándolo todo por sacar adelante tu familia, por sacar adelante tus sueños, por sacar adelante lo que Dios colocó en tu corazón. Y entonces vas a ver grandes respuestas, porque en esta lucha aquel que se esfuerza continuamente en perseguir lo que Dios le dijo va a tener grandes resultados. ¿O acaso Dios no le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, y no te apartes de esta palabra ni de día ni de noche, sino que meditarás en ella todos los días de tu vida? Hoy te invito a que, como la misma palabra que el Eterno le dijo a Josué, te la declaro a ti: esfuérzate y sé valiente. No te apartes de las escrituras ni de día ni de noche, medita en ellas, y estas te van a salvaguardar para que en la lucha constante en la cual tú te encuentres respuestas divinas del cielo que van a llevar tu vida a cosas mayores. Y no te conformarás con poco, no, sino que avanzarás, porque lo más glorioso y grandioso te espera, porque aquellos que aguardamos en la esperanza y en las promesas del Eterno dicen que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Por tanto, el poder mayor viene sobre tu vida. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo, y que esas agallas demuestren de que estás hecho, porque vales lo que pesas en oro. Dios te bendiga. Bye bye.